Esta noche, en el sur de la frontera, mano de obra salvadoreña clave en producción de Estados Unidos. Incrementa el número de deportados desde Estados Unidos a México. Suben las remesas familiares. Migrantes enfrentan frío y fuertes vientos en su paso por México. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Está con ustedes Roxana Webb y los quiero invitar para que nos escriban a través de nuestro correo electrónico alsurdelafrontera@canal12.com.sb. Lo repetimos, alsurdelafrontera@canal12.com.sb. Vamos a comenzar con las noticias contándoles que con las visas H2A puede trabajar de forma temporal en Estados Unidos. La periodista Iliana Leiva y el camarógrafo Juan Castellanos visitaron una granja en Wisconsin donde se produce ginseng. Ahí conocieron la historia de algunos salvadoreños que aseguran han mejorado su situación económica. En estas tierras se producen 400,000 libras de ginseng al año. La mano de obra salvadoreña ha sido clave para lograr altas cosechas. En esta granja hay 11 salvadoreños. Entre ellos está Mario, quien lleva 3 años consecutivos viajando a Estados Unidos para trabajar de forma temporal, tras ser beneficiado con la visa H2A. Mario tiene 22 años, es el más joven del grupo. Aquí ha aprendido a desempeñarse en el campo. Esta plantación requiere de mucho cuidado. Las jornadas son extensas, en medio de bajas temperaturas, pero su familia lo motiva a esforzarse. Además, anhela cumplir el sueño de poner un taller para motocicletas, por lo que parte de su salario está destinado para el emprendimiento que está comenzando en su país. Me ha ayudado bastante, la verdad, porque yo pensaba en El Salvador, andaba trabajando de trabajo en trabajo, así no tenía un trabajo fijo. Y ya cuando me salió esta oportunidad, la verdad sí me levanté bastante allá. Los primeros 2 años he ahorrado, hoy este año he estado invirtiendo. Sí, estoy pensando poner un negocio, es un taller de motocicletas. Logré enviar una caja de aquí con herramientas y todo, tengo unos amigos que son los que me están ayudando a traer clientes, a conseguir productos y todo ese tipo. Aquí también encontramos a Víctor, otro de los salvadoreños beneficiados con el programa de movilidad laboral. Para este joven, la experiencia de trabajar en Estados Unidos ha sido única y el estar enfocado en sus objetivos le ha permitido invertir sus ahorros para seguir generando ingresos, pues hay otras metas que busca lograr. Algo que uno no se espera, pero es una oportunidad que hay que aprovechar para mejorar el nivel de vida en El Salvador. Primero, mejorar las condiciones de vida de mi vivienda, un negocio aparte, un transporte privado, ahorrar, obtener una casa, pues vivir cómodamente, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Para eso todo el esfuerzo, porque cuesta dejar a la familia, se siente esa soledad, pero uno sabe que es para un futuro mejor. Los empleadores están satisfechos con la mano de obra de los salvadoreños. Esta empresa tiene cerca de 20 granjas en las que tras un largo proceso logran cosechar 2.500 libras por acre para exportarla a China, Corea y Vietnam en su mayoría. Por lo que el próximo año podrían solicitar nuevamente la colaboración de estos jóvenes. Incluso no descartan necesitar a más personas, dice el director de Recursos Humanos. Nosotros estamos muy satisfechos del programa que se está realizando sobre las visas de trabajo temporal. Los trabajadores que nosotros obtenemos son trabajadores que generan mucha confianza en su trabajo, que son exitosos en su trabajo, y los trabajadores que han sido muy buenos en lo que están haciendo para nuestra compañía son trabajadores que nosotros volvemos a invitar para que sigan trabajando con nosotros. El programa de los Estados Unidos a través de USAID, del programa de visas H2, es un programa que nos ayuda en gran manera para que esto sea exitoso para ambos.
Durante el año fiscal 2024, la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador ha aprobado 494 visas tipo H2A para trabajar en agricultura y ganadería. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Ileana Leiva para el sur de la frontera. Y en El Salvador ya existe un espacio dedicado a brindar apoyo y esperanza a quienes más lo necesitan. Ya se inauguró el edificio que servirá para dar asistencia legal y emocional a las personas solicitantes de refugio y refugiadas en El Salvador. Las oficinas se encuentran en el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y fueron establecidas con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados. El Salvador, un país a donde se respira paz, seguridad e inmensas oportunidades de futuro para todas y todos, no solo para los salvadoreños. Acoge a estas personas y los acoge con un edificio digno, con un edificio que cuenta con todas las condiciones para acompañarlos y para caminar con ellos hacia la construcción de su nuevo futuro. La nueva estructura cuenta con 8 salas de atención para los interesados, además de una sala lúdica para la niñez. Es un edificio que brinda, que tiene salas de entrevistas y un espacio digno y seguro para que las personas solicitantes de refugio y refugiados puedan recibir asistencia acá en El Salvador. Eso es parte de un compromiso del gobierno de El Salvador de brindar asistencia y proteger a las personas que tienen necesidad de protección internacional. Nosotros como ACNUR estamos apoyando al gobierno en sus esfuerzos, brindamos apoyo técnico y también jurídico y además también por medio del apoyo de nuestros países donantes, el apoyo en la construcción de este edificio. En El Salvador ha sido un aumento muy grande de número de refugiados y personas solicitantes de asilo en los últimos años. Por ejemplo, este año pasado, de 2024, más de 200 personas han solicitado asilo acá. La canciller resaltó que debido al clima de seguridad que se vive en el país, muchas personas están optando por buscar asilo en El Salvador. En lo que va del año, más de 200 personas estadounidenses han solicitado asilarse. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, qué gusto saludarte, aunque no es con buenas noticias, porque las autoridades de la patrulla fronteriza han anunciado, han revelado que ha incrementado el número de los deportados desde los Estados Unidos a México. Adelante con tu reporte o con tus reportes, Ernesto. Buenas noches. Un gusto poderlos saludar en una nueva emisión de Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos estaremos viendo temas importantes relacionados al fenómeno de la migración, lo que ha sucedido en la frontera sur, pero también acá en los Estados Unidos, rumbo a la toma de posesión del presidente electo de este país, Donald Trump, y las nuevas políticas migratorias que se podrían poner en marcha. Iniciamos de inmediato con los detalles. Estuvimos en la ciudad de Tijuana, México, y es que ahí los activistas pro migrante están denunciando su postura sobre el incremento en los casos de personas que están siendo capturadas y también procesadas y posteriormente retornadas tanto a estas ciudades fronterizas como a sus países de origen para aquellos migrantes que no cuentan con una base legal para poder ingresar hasta los Estados Unidos. Las estadísticas están cambiando y lo que está generando es un sistema de alerta para estas personas, y es que los albergues migrantes podrían llegar a tener una saturación para antes que finalice este 2024. A detalles se los presento en el siguiente informe. La frontera entre México y Estados Unidos ha sido escenario de un aumento significativo en las detenciones de migrantes. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde una realidad más compleja, pues cada una de estas personas está siendo deportada hasta sus países de origen, sin consideración alguna, medida que se podría incrementar en los próximos días. Está ahorita precisamente esa preocupación de que en algún momento pueda haber deportaciones más fuertes, que si bien las hay de algún modo,
porque siempre ha habido, vuelvo a decir, a veces aumenta, a veces disminuye, pero ahí está, mira, lo que se va a empezar a vivir el año que viene, de lo que puede ocurrir, ¿no? Basado con este nuevo candidato electo que va a tomar la silla presidencial en los Estados Unidos. A esta realidad también se suma otra, y son las recientes caravanas que han partido del sur de México con rumbo al norte de este país, lo que podría agudizar aún más este panorama. Que ahorita hay movimientos migratorios de esas caravanas que salieron desde la frontera sur. Algunas ya fueron desarticuladas, pero siguen avanzando hacia la capital del país, y es ahí donde se define exactamente hacia qué fronteras se van a acercar. Recordemos que Baja California es una de las fronteras más alejadas, Mexicali y Tijuana, ¿no? Está más retirado, pueden ser más cercanas Ciudad Juárez o Tamaulipas en este caso, pero hay esas posibilidades de que estas comunidades alcancen a llegar aquí, y precisamente basado en ello, sobre lo que se está hablando mucho del tema de quitar el programa del CBP One o otras acciones de ayuda que tiene Estados Unidos, puede ser que la comunidad tome la decisión de cruzar de forma grupal a los Estados Unidos de forma irregular. Pero bueno, no sabemos exactamente, tampoco lo podemos asegurar, pero quizás en algún momento empecemos a mirar y a visibilizar la llegada de más migrantes a nuestras zonas fronterizas de México, y específicamente en el caso de Tijuana. Por su parte, las autoridades han reiterado que con los arrestos de migrantes buscan disuadir futuros delitos y enviar mensajes claros sobre la política de seguridad fronteriza de los Estados Unidos, que pretende frenar los cruces ilegales y desmantelar las redes criminales. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y una niña de 2 años de edad atravesó el desierto, llegó a Estados Unidos sin ningún adulto que la acompañara y solamente con un papel que tenía escrito un nombre y un número de teléfono a quien contactar. Sus padres, de acuerdo a las autoridades del condado de Maverick en Texas, se encuentran dentro de Estados Unidos. Recientemente en ese lugar se reportó la detención de 211 inmigrantes, entre ellos 60 menores. De estos, de 2 a 17 años. Venezuela, mamá. ¿Venezuela? ¿Sí? ¿Qué tantos años tienes? ¿2 años? ¿No vienes con tu mamá y tu papá? ¿No? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? ¿Dónde están? ¿Estados Unidos? Ok. También es importante referirnos a los casos de los menores de edad no acompañados, y es que esta semana se logró visibilizar el caso de una niña de tan solo 2 años de edad, de origen salvadoreño, quien viajó en manos de los traficantes de personas, arriesgándose a esta dura travesía. A detalles a continuación. Una niña migrante de El Salvador de tan solo 2 años de edad fue localizada en la frontera entre Estados Unidos y México. Su única identificación, un papel con su nombre y el número de teléfono de contacto de su familiar. ¿Venezuela? ¿Sí? ¿Qué tantos años tienes? ¿2 años? El video que fue difundido por parte de las autoridades muestra el caso de la niña, un claro ejemplo del precario viaje que hacen los menores desde sus países de origen y cómo las organizaciones criminales trafican con ellos. ¿Vienes con tu mamá y tu papá? ¿No? ¿Venezuela? ¿Para dónde vas, mamá? ¿Dónde están? ¿Estados Unidos? Pero ¿cuál es el protocolo de atención para estos menores? Las autoridades de protección de fronteras y de ICE también, combinadas, solo pueden tener a estos menores un máximo de 72 horas. Y hay una red de albergues diseñados que administran diferentes organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos para resguardar a esos menores bajo el Departamento de Servicios Humanos de Estados Unidos. Entonces, estos albergues son los encargados de identificar a los adultos en Estados Unidos que se van a hacer cargo de la custodia de estos menores. Por lo general, es uno de los padres de familia, pero en otros casos
son hermanos adultos de estos menores, o tíos o tías, o abuelos o abuelas. Lo que más les preocupa a los activistas pro-migrantes es el incremento en este tipo de casos, y es que podría desencadenar una nueva crisis en la frontera sur. Soy Brandon, soy de El Salvador y voy para Los Ángeles. Sí, vuelve a repetirse lastimosamente la historia en el que los traficantes de humanos le sugieren a aquellos que están interesados en reunificar a sus familias que hoy es cuando debe darse ese tránsito hacia la frontera norte de México con Estados Unidos antes de que tome posesión la nueva administración, que ha prometido endurecer y bloquear por todos los medios el ingreso de inmigrantes desde el lado mexicano. Según las estadísticas de las autoridades de CBP, más de 110,000 menores no acompañados han sido identificados desde octubre del 2023 hasta septiembre de este año. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y la patrulla fronteriza rescató a una madre guatemalteca y a su hija. Ambas fueron abandonadas por un traficante de personas. La patrulla fronteriza del sector de El Paso, Texas, reportó el rescate de una madre y su hija de 5 años, ambas de origen guatemalteco, en un sector de Santa Teresa, Nuevo México. El reporte establece que la compatriota y la menor fueron abandonadas por el tratante que la llevaba, luego que la madre guatemalteca se torciera el tobillo tras caer del muro fronterizo. Al notar esta situación, el denominado coyote las abandonó a su suerte y huyó del lugar para evitar su captura. Una llamada de auxilio alertó a los agentes fronterizos, que coordinaron la localización y posterior traslado a un centro asistencial para la atención de ambas. Solo en el sector de El Paso, Texas, se procesó en septiembre pasado a 2,181 migrantes irregulares de nacionalidad guatemalteca. También acá en los Estados Unidos se celebró el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo lo compartió la comunidad inmigrante radicada en este país? Veamos. Aceptación, trabajo y gratitud es lo que simboliza el Día de Acción de Gracias para la comunidad latina residente en los Estados Unidos. Festividad que también es aprovechada para unificar a la familia y así agradecer por lo que se ha alcanzado durante el último año. Un sentimiento que resuena en la cultura hispana. Darle gracias a Dios porque tenemos vida, porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos carrera, porque tenemos nuestros hijos. Yo soy muy, muy, muy contenta con mis hijos y agradecida con Dios que me mandó buenos hijos. Igual tenemos que estar con la familia. Y también un mensaje muy de mi corazón a ustedes es darle, aunque sea un pan, a la persona que lo necesita. Para quienes dejaron sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades, aseguran que no ha sido fácil enfrentarse a un estilo de vida diferente. Pero reiteran que cuando llegan estas fechas, ven que el sacrificio valió la pena. Y ahora ven los frutos alcanzados y que son parte del desarrollo de lo que los orgullece ser latinos y seguir adelante. Nosotros como inmigrantes, muchos hemos tenido la oportunidad de tener un techo, trabajo, comida, familia y amigos, en lo cual somos parte de la contribución de la economía de este gran país, y lo cual podemos también aportar la economía a nuestros familiares en nuestros países. California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois son los 5 estados de los Estados Unidos con el mayor número de hispanos y que tienen un gran potencial en la sociedad del país norteamericano. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y el Instituto del Migrante INSAMI todos los años realiza un Thanksgiving o un Día de Acción de Gracias con los salvadoreños que han sido deportados de los Estados Unidos. Este día, entre otros temas, vamos a hablar precisamente del desarraigo que tienen que vivir estas personas después de haber vivido en los Estados Unidos, de vivir la cultura de los Estados Unidos y ahora regresan a El Salvador. El Instituto Salvadoreño del Migrante celebró el Día de Acción de Gracias con las personas que han sido retornadas desde Estados Unidos y que para ellos es una fecha llena de sentimientos encontrados, ya que están lejos de sus familiares y amigos.
por lo que año con año INSAMI realiza esta tradicional cena. Algunos dicen que todavía es más grande que la fiesta de Navidad. Claro, el doble arraigo hace que nuestros compatriotas que estuvieron allá y fueron deportados y retornados anhelen y tengan esa nostalgia de ese día. Se empezó a celebrar y hoy ha quedado como una tradición en INSAMI este día. Algunos de los retornados tenían más de 3 décadas de vivir en el país norteamericano, por lo que consideran que el proceso de readaptación no ha sido fácil, pero poco a poco han salido adelante. Triste porque solo estoy aquí y mis hijos están allá en Estados Unidos. Fue duro porque dejar a la familia allá, aunque uno está comunicándose con ellos por teléfono, y estar aquí. No estoy con mi familia. Ahora retornaron, vinieron ellos para conmigo y ahora en la madrugada se fueron. Porque, como dicen ellos, no vamos a estar la cena, pero en persona. Pero tú sabes que siempre estás ahí, ¿verdad? Y es triste, es triste. Por otra parte, el director de INSAMI se refirió a la reducción de la migración irregular que ha registrado El Salvador y sobre la especulación que se tiene ante las posibles deportaciones que puedan registrarse el próximo año cuando el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión. Esperemos que no sea así. Sabemos que Estados Unidos tiene un Estado de Derecho. Lo que sí podemos decir es que nos tenemos que preparar todos, ¿verdad?, por alguna eventualidad. Tanto en Estados Unidos las organizaciones que están en pro de los migrantes, como acá las organizaciones que trabajamos en pro de los migrantes. La migración irregular en El Salvador ha disminuido. Se habla de hasta de un 35% de las personas que están dejando el país. Claro, hay que trabajar muchas cosas como el factor económico, el acceso a servicios de salud, de calidad. Anualmente, INSAMI brinda ayuda a más de 2.000 personas. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. Llegó la mejor época del año, la época de ver a los amigos, la familia, la época de abrazos y regalos. En esta época de paz y armonía, es tiempo de recordar las bendiciones recibidas y compartirlas con quienes nos rodean. Hemos estado contigo en tiempos difíciles y nos llena de alegría ser tu compañía en los momentos de felicidad. Gracias a tu preferencia, seguiremos caminando juntos, informándote, brindándote momentos de alegría y generando el contenido que necesitas para seguir construyendo el país que todos queremos. Felices fiestas, salvadoreños. Que el próximo año sea mejor de lo que imaginamos. Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Vamos a saludar ahora a César Ríos, él es el director de AAMES, Agenda Migrante. Vamos a analizar los futuros planes del presidente electo Donald Trump en la frontera sur y los deportados. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Hola Roxana, buenas noches y gracias por la invitación y con mucho gusto aquí en Al Sur de la Frontera para seguir reflexionando sobre los temas migratorios. César, ¿cuál es el mensaje de campaña de Donald Trump para ponernos en contexto en relación a la migración? Sí, más que todo del contexto, yo diría para la salud de todos, los que nos escuchan, es un poco ir siendo un poco más sensatos en analizar los tiempos, ¿no? Ya hay que ser claros que pasamos de esa etapa discursiva, de esa etapa de campaña electoral, de esa etapa de eslogan electoreros, a una realidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? En las elecciones se pueden ofrecer muchas cosas, pero en la realidad, ¿qué es lo que nos permite las leyes actuar? Y ese en sí es el momento en el que se está enfrentando Donald Trump. Ofreció construir el muro, terminar el muro, deportaciones masivas
a nivel de millones, de 11 millones para arriba, deportaciones, persecución, aranceles, si no ha amenazado a México que si no acepta aranceles a cambio del control de la migración y ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo te diría, Roxana, es hay que estar claro lo que le posibilita legalmente y lo que es el mensaje político. Hay una diferencia muy grande en este tema. Ya como presidente electo habló de cómo aplicaría el término emergencia nacional para las deportaciones masivas. Mira, hay que tomar en cuenta algunos datos muy claros. Por ejemplo, ICE, que tradicionalmente es el que administra el tema de las deportaciones, dentro del ciclo atrapan a una persona, la llevan y esperan una corte. ICE solamente tiene capacidad de 22,000 camas por día. O sea, una persona que lo atrapan para ser deportado, ahí va a durar un mes y va a estar ocupado eso. O sea que no tienen cómo superar ese, apresar a una persona y detenerla ahí. Por otra parte, si estamos hablando, mira a dónde han dirigido el tema de las deportaciones. A personas con antecedentes penales, a personas con orden de deportación y las personas que le van a rechazar el asilo. Detengámonos en eso y analicemos los términos. En caso de asilos pendientes, hay 1.4 millones de personas que están esperando en las cortes, y si a ellos no les van a aceptar la solicitud de asilo, los van a deportar, pero hay capacidad para ese 1.4 millones inmediatamente. Por otra parte, en este momento hay 3 millones de casos pendientes en las cortes de órdenes de deportación. Hay capacidad para dirigir toda la accionar a estos que tienen orden de deportación, más los que tienen asilo, más las personas que están pasando la frontera y la capacidad que tienen en camas para detener a estas personas. Hay una contradicción entre el mensaje y la capacidad administrativa, la capacidad operativa y la capacidad presupuestaria para llevar a cabo eso. Esto no te quiere decir que van a haber deportaciones. Como organizaciones de la sociedad civil, nosotros estamos viendo que en el primer año pueden tener la capacidad de deportar a 1 millón de personas con estas características. ¿Cuáles serían los grupos de migrantes en riesgo? Mira, identificamos 5 grupos migrantes con los cuales estamos poniendo en alerta. El primer grupo son los que van en la ruta migrante. Y aquí quiero hacer, Roxana, una caracterización muy importante, porque ya hay que aprender de la experiencia que tuvimos cuando Donald Trump iba a llegar a la presidencia en su primera administración. Los coyotes, los traficantes de personas, se dedican a hacer campañas y ofrecer de que antes que llegue a la presidencia tienen la capacidad de poderlos pasar a Estados Unidos. El llamado es, no hagan caso de esto, es un engaño. En este momento la frontera está cerrada y no hay posibilidades. Ya vimos a un grupo de niños que atraparon esta semana, el cual era así, mantenían la costumbre de agarran al niño solo y lo mandan a entregarse a las autoridades. Pues eso ya no va a haber espacio para eso. Entonces, el primer grupo amenazado, deportable, es los que atrapan en la frontera. El segundo grupo es el grupo de los solicitantes de asilo y refugio. Se conoce que hay un 80% de los que solicitan asilo y la corte les rechazan esta solicitud. Ese 80% son los que van a ser deportables, el cual hay que manejar muy bien lo que se le conoce de miedo creíble cuando se va a exponer por qué motivo, qué es lo que me motivó a mí solicitar asilo. El otro grupo son los que tienen violación a la ley, los que no han respetado la ley de Estados Unidos, los que tienen
penas, faltas a la Constitución y que los tienen muy bien clasificados. Esto es personas con documentos o sin documentos, pero que la ley les permite que, aunque tengan residencia permanente, pueden ser deportados cuando tengan una felonía o una falta grave. El otro es, hay muchos con documentos en regla, residentes permanentes, que han hecho unas faltas a la ley de Estados Unidos y ya tienen orden de deportación y no se han presentado a las cortes porque no los han localizado o porque tienen temor a ir a las cortes. Estos órdenes de deportación casi pasan el millón de personas, 998,000 con personas con orden de deportación. Y el otro grupo muy delicado y que es preciso resaltar es el TPS, el grupo de los trabajadores temporales. Ya sabemos que Donald Trump canceló el TPS y ahora está en un alargamiento por un juicio en la corte, el cual termina en marzo. En marzo, si el juez dice que no hay lugar para que esta demanda que pusieron para detener el TPS, esto va a quedar en manos ejecutivas y va a estar en manos de Donald Trump, que diga, los deportamos a los 250,000 salvadoreños que están ahí y los de otras naciones. Son los 5 grupos potencialmente deportables, el cual hay que tener cuidado en analizar. Estos grupos hablan de millones de personas y cuál es la capacidad operativa para llevar a cabo esta deportación. Me gustaría que ahondáramos sobre lo operativo y la logística. ¿Es esto posible? Sí, como te decía, no es posible. Aparte de que operativamente no es posible, hay leyes, hay instrumentos. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países más democráticos del mundo y hay un balance de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y todo el judicial y eso. Entonces, nadie puede hacer uso. Pero ya sabemos que hay instrumentos también para superar estos frenos que tienen las leyes. Como por ejemplo, hay lo que está diciendo Donald Trump, que va a llamar desde el primer día a una emergencia nacional. ¿Qué le permite si le aceptan al presidente de Estados Unidos esa emergencia nacional por invasión terrorista, por protección a la sociedad, porque los migrantes son una amenaza a la familia? ¿Qué le permiten eso? Cuando se llama a una emergencia nacional, le dedican más presupuesto y le ponen a disposición estructuras de seguridad al presidente, como por ejemplo la Guardia Nacional, la policía, que estarían en manos del presidente para que el presidente disponga para controlar esta emergencia. Y si la emergencia es relacionada con la migración, entonces ellos pueden actuar ahí. Pero hay una ley, se llama Comitatus. El Comitatus es un freno de mano que aparece en este panorama donde dice: las Fuerzas Armadas, los marines no pueden actuar adentro del país, sino que es exclusivamente afuera cuando hay una amenaza eminente. Creo que esto lo puede detener a Donald Trump para hacer uso de las Fuerzas Armadas para perseguir personas que hayan elegido como grupos de amenaza migrante. ¿Cuáles, César, podrían ser las respuestas de organizaciones que apoyan a los inmigrantes? Mira, interesante eso porque ya hemos estado trabajando con muchas organizaciones de Estados Unidos, de aquí de la región, y que esta respuesta debe ser muy importante, ¿no? Una respuesta de los gobiernos locales de origen de la migración, una respuesta de los gobiernos centrales de los países de origen, una respuesta de las organizaciones de la sociedad civil en la región y en Estados Unidos. Ahí está repartido las diferentes respuestas. Quiero hacer un llamado muy específico relacionado a tu pregunta anterior. Si Donald Trump está llamando a una emergencia nacional que le permiten hacer uso de recursos y de estructuras políticas,
pongámosle atención a esto, porque nuestra región también puede declararse en una emergencia nacional ante un desastre social como es recibir a tanta persona deportada. Si los gobiernos analizan este panorama y deciden declararse en una emergencia nacional ante este número tan grande de deportaciones, también los gobiernos pueden hacer uso de recursos económicos para enfrentar eso. Ya conocimos la experiencia en la administración Obama, donde necesitamos inserción social, donde necesitamos trabajar con los niños de las personas migrantes que han nacido allá y que no hablan español y hablan solo inglés y necesitan continuar sus estudios. Esas son las realidades. Nosotros como sociedad civil estamos impulsando un análisis colectivo, una reflexión colectiva con los dirigentes municipales, con los alcaldes, para que empecemos a prepararnos ante esto que podría ser un impacto muy fuerte a la cotidianidad municipal. ¿Cuáles son sus conclusiones del tema? Mira, hay que ver con calma, no hay que acelerarse. A la población migrante hay que decirle que si usted es una persona trabajadora, que si no ha faltado a la ley, que si está pagando sus impuestos, no es una persona elegible. Prioritariamente a las personas que van a deportar son los que tienen una eminente violación a las leyes norteamericanas, donde ha sido demostrada su amenaza a la sociedad y donde es demostrable que es una carga económica para el país. Mientras tanto, no creo, ya te di los números de los grupos poblacionales deportables y solamente con este número es suficiente para que ellos puedan elegir las prioridades. No vamos a tener redadas masivas como en los tiempos anteriores. Ya los grupos están muy ubicados. Por ejemplo, el grupo de orden de deportación ya sabe dónde viven, ya saben dónde están, pueden ir a sus casas y los pueden ir a apresar ahí porque tienen una violación a la ley. Por lo tanto, el llamado es a la población migrante que tenga calma, prudencia, sensatez, y a los gobiernos de la región de origen de la migración que se ponga ya una reflexión urgente de los diferentes escenarios que podríamos enfrentar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, César Ríos. Él es el director de AAMES, Agenda Migrante. Gracias. Con mucho gusto, Roxana, y un fuerte abrazo a todos los que nos ven en al sur de la frontera. Vamos al corte. Llegó la mejor época del año, la época de ver a los amigos, la familia, la época de abrazos y regalos. En esta época de paz y armonía, es tiempo de recordar las bendiciones recibidas y compartirlas con quienes nos rodean. Hemos estado contigo en tiempos difíciles y nos llena de alegría ser tu compañía en los momentos de felicidad. Gracias a tu preferencia, seguiremos caminando juntos, informándote, brindándote momentos de alegría y generando el contenido que necesitas para seguir construyendo el país que todos queremos. Felices fiestas, salvadoreños. Que el próximo año sea mejor de lo que imaginamos. Red Salvadoreña de Medios. Hasta el mes de octubre, las remesas familiares registraron un incremento del 1.7% según el informe del Banco Central de Reserva. 46 millones de dólares más recibió El Salvador en concepto de remesas familiares durante octubre, según datos del Banco Central de Reserva, ya que en total, en los 31 días del mes, sumaron 722.92 millones de dólares, mientras que en septiembre fueron 676.24 millones de dólares. De enero a octubre se han recibido más de 6.857 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 1.7%.
Casi el 93% de las remesas que recibe el país provienen de Estados Unidos y el monto promedio sigue superando los $300. De las remesas enviadas, más del 98% son destinadas para consumo, mientras que una mínima cantidad, es decir, el 1.4%, para inversión. Se prevé que el próximo mes se incremente el monto de las remesas familiares, ya que, por ejemplo, en diciembre del año anterior, la cifra ascendió a $789.96 millones. Recursos que muchos salvadoreños utilizan para realizar las compras para las festividades de fin de año. Y los integrantes de una caravana de migrantes que avanzan por territorio mexicano con la meta de llegar a los Estados Unidos se enfrentan la inclemencia de un frente frío que trae vientos fuertes, heladas y lluvias. Más de 1.500 migrantes integrantes de la caravana autodenominada Bendición de Dios, con destino a Estados Unidos, avanzan en la carretera panamericana en el estado sureño de Oaxaca, conocida por ser la zona con vientos más intensos. La cuestión de los vientos que nos pueden jalar a ellos, toca llevarlos así, agarraditos. Es muy difícil, mi hermana. Toca encomendarse a Dios y seguir para adelante. Casi lo tumba a uno el viento ya. Y es que también se suma el Frente Frío número 10, que provoca descensos en la temperatura y vientos fuertes sobre casi todo el territorio mexicano. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana y noche prevalecerá el ambiente frío con bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y Valle de México, así como ambiente de muy frío a gélido con heladas en zonas altas de dichas regiones. Los migrantes piden a las autoridades mexicanas facilitarles medios de transporte para llegar a la Ciudad de México. Nos faltan 600 kilómetros para llegar a Ciudad de México, 600 kilómetros. ¿Qué pedimos nosotros? Que nos ayuden con transporte tan siquiera, con transporte. Si nos ayudan con transporte, ya, pero que se pongan en la mano en el corazón. Hay que apoyar a la gente, a los niños más que todo, a las madres, están lastimadas. Madres que van solteras y van con 3 niños. La caravana número 14 del año se encuentra rumbo al centro de México. Ante esto, el Instituto Nacional de Migración no ha respondido a las solicitudes de ayuda de los migrantes que transitan por la República Mexicana. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Y empresas en el sur de Texas celebran la ampliación de visas de trabajo temporal H-2B porque dicen que mitiga la escasez de mano de obra para ciertas industrias y abre oportunidades a ciudadanos de ciertos países de Latinoamérica. La reacción es positiva y favorable entre el sector privado ante el aumento de la cuota anual de visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas. Voceros empresariales alegan que beneficia a ciertos sectores donde hay muy pocos trabajadores estadounidenses disponibles, dispuestos y calificados. Estamos batallando mucho porque ahorita podemos ocupar uno y en una semana se los va. A través de una medida dirigida para abordar la escasez de trabajadores en sectores esenciales de la economía, la administración del presidente Joe Biden autoriza la emisión de cerca de 65,000 visas H-2B suplementarias para el año fiscal 2025, elevando así a más de 130,000 permisos de trabajo para extranjeros que laboren en industrias como la hostelería y el turismo, el paisajismo, el procesamiento de mariscos y otros. La inmigración legal es buena. Queremos ver los que quieren contribuir a este país que puedan venir legal. De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, la meta es fomentar las vías legales de empleo para extranjeros y satisfacer la demanda laboral, así como mantener precios estables para los consumidores. Si tienes talentos y estás buscando una oportunidad, aquí hay una oportunidad de venir legal. Van a venir a trabajar y de ahí se van para atrás por 3 meses. Y ahí regresan para atrás otra vez. Ya después de 3 años, no, pues es muy bueno para nosotros. 20,000 permisos están reservados y disponibles para ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Colombia, Ecuador y Costa Rica. El resto están destinados para quienes hayan recibido visas H-2B en los últimos 3 años fiscales. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Vamos a la pausa. Llegó la mejor época del año, la época de ver a los amigos, la familia, la época de abrazos y regalos. En esta época de paz y armonía, es tiempo de recordar las bendiciones recibidas y compartirlas con quienes nos rodean.
Hemos estado contigo en tiempos difíciles y nos llena de alegría ser tu compañía en los momentos de felicidad. Gracias a tu preferencia, seguiremos caminando juntos, informándote, brindándote momentos de alegría y generando el contenido que necesitas para seguir construyendo el país que todos queremos. Felices fiestas, salvadoreños. Que el próximo año sea mejor de lo que imaginamos. Red Salvadoreña de Medios. Y también la Asociación Agenda Migrante de El Salvador sentó postura de cuáles podrían ser las acciones migratorias que se deberían tomar, cómo prepararse ante estas medidas que podría implementar y que implementará como parte de su campaña el presidente electo Donald Trump. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tras su triunfo en las recientes elecciones de Estados Unidos ha generado incertidumbre entre especialistas en migración. Las políticas migratorias del expresidente podrían endurecerse aún más en su segundo mandato. Trump prometió ejecutar la mayor operación de deportación en la historia de los Estados Unidos. Donald Trump dijo que desde el primer día va a declarar una emergencia nacional en Estados Unidos. Fundamentado en lo que llama una invasión de terroristas, migrantes, de personas que le están atacando al país y que le están haciendo daño a la sociedad norteamericana. Esto es importante porque el hecho de que le acepten declarar una emergencia nacional lo pone a disposición de muchos recursos, tanto recursos económicos como recursos estructurales, por ejemplo, el ejército, la policía, a disposición del presidente para que él administre hacia dónde defender al país. Cerca de 1 millón de personas enfrentan procesos legales en la Corte de Inmigración de Estados Unidos. De esos casos, el 80% de las solicitudes han sido rechazadas. Según César Ríos, las deportaciones podrían centrarse en residentes permanentes que hayan infringido la ley, que no sean productivos o no paguen impuestos. De este millón de personas a deportar, ¿cuántos van a llegar? Ya conocemos la experiencia, llegan al país, muchos de ellos llegan con familia, los hijos que no pueden hablar español. Sí, hay que insertarlos socialmente, hay que insertarlos a las escuelas, van a tener problemas culturales, los padres van a querer iniciar una empresa de lo que han aprendido, van a querer emplearse, entre todas esas capacidades. El tema es que a dónde van estos deportados. Estas personas deportadas van a su comunidad de origen. Y las comunidades de origen tienen que prepararse ante estos escenarios. Ya lo vimos, ya trabajamos en el tema en la época de Obama. Y el llamado es que los alcaldes empiecen a reflexionar sobre cuál va a ser el trabajo de inserción, inclusión de estas personas. Analistas consideran que los beneficiados con el TPS también se verían afectados con las medidas impuestas por Donald Trump. Durante el mandato de Joe Biden, extendió el permiso de trabajo por 18 meses, el cual vence en marzo del próximo año. Mientras tanto, la comunidad migrante y las organizaciones defensoras de derechos humanos están a la expectativa del regreso de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Guatemala sentó postura sobre la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el tema migratorio. Santiago Palomo, titular de comunicación de la presidencia, se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde resultó ganador Donald Trump. Aseguró que la llegada de Trump abre nuevos ciclos en las relaciones internacionales y diplomáticas. Aseveró que para Guatemala es un importante aliado, pero a la vez implica la continuación de una histórica alianza que seguirá perdurando para el futuro. El pasado 5 de noviembre fuimos testigos de una nueva elección democrática en Estados Unidos, la cual dio como ganadora al presidente electo Donald Trump. Públicamente el presidente Arévalo le extendió sus felicitaciones por este resultado, especialmente felicitando al pueblo de los Estados Unidos por renovar su vocación en una democracia representativa.
Esto abre nuevos ciclos en nuestras relaciones internacionales y diplomáticas con este importante aliado de Guatemala. En este nuevo ciclo fortaleceremos esas líneas de trabajo, siempre en beneficio del pueblo de Guatemala. Palomo destacó entre esas similitudes la preocupación por la economía, disminución de la inflación y fortalecer las medidas contra el narcotráfico. Y la seguridad fronteriza y la migración fueron temas clave en la campaña de Donald Trump. Sus políticas migratorias proponen deportaciones masivas y la eliminación de programas de migración legal, promesas que podrían hacerse realidad cuando asuma el cargo. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto la migración como una prioridad en su nueva administración y desde el primer día lanzará la mayor deportación de migrantes indocumentados. Donald Trump ha prometido realizar la mayor deportación masiva de migrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos. Su plan es expulsar a 1 millón de personas al año, según estimaciones de su compañero de fórmula J.D. Vance. Su plan contempla utilizar a la Guardia Nacional y fortalecer las fuerzas policiales para realizar esta operación. Durante su campaña, tanto Trump como sus asesores también sugirieron la posibilidad de construir centros de detención para migrantes, aunque evitaron responder cómo se realizarían estas deportaciones masivas. Trump también anunció en su campaña que terminará 2 iniciativas clave del gobierno de Joe Biden. La primera es el programa de parol humanitario, que ofrece permiso temporal de 2 años a migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití para vivir y trabajar en Estados Unidos bajo el patrocinio de un residente legal. Sin embargo, en octubre fue el propio Biden quien decidió no prorrogar este programa. Además, el TPS y DACA, otros programas federales de protección migratoria, también estarían en riesgo de desaparecer. En su propuesta, Trump ha prometido eliminar el uso de la aplicación CBP One, utilizada para gestionar citas de migración en la frontera, considerándola una herramienta que facilita el contrabando ilegal. También contempla invocar el Acta de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permitiría deportar a ciudadanos de países en conflicto con Estados Unidos. Sin embargo, esta ley solo puede aplicarse si el Congreso declara formalmente la guerra, algo que no ha ocurrido desde 1942. Trump ha asegurado que en su primer día en el cargo firmaría una orden ejecutiva para poner fin a la concesión automática de ciudadanía a hijos de migrantes indocumentados. Además, propone retomar políticas como permanecer en México y limitar la entrada de ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana, junto con un filtro ideológico para quienes desean ingresar a ese país. Además, asegura que completará el muro en la frontera con México, una obra que inició en su primer mandato. Según analistas, la expulsión de esta fuerza laboral indocumentada, que trabaja principalmente en sectores informales y de bajos salarios, podría afectar la economía de Estados Unidos y elevar los salarios en algunos sectores. Un estudio del American Immigration Council en octubre estimó que deportar a 13 millones de migrantes indocumentados costaría al menos $315 mil millones. Es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.